con pecadores y publicanos. Y le dijo a los intérpretes: tu maestro se sienta con ellos. El Señor dijo: los sanos no tienen necesidad de qué, de médico, sino ¿qué? Enfermos. Y aprendan misericordia antes que el juicio. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Mire, dice Hechos 7, verso 46, hablando de David. Hechos 7. Este halló gracia delante de Dios y pidió promover tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó ¿qué? Casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de qué, de qué, de manos, como dice que el profeta. Déjame hacer entre paréntesis. Mucha gente se postra ante un mono crucificado, una figura de un hombre crucificado, y se postra en ese personaje hecho por manos humanas. La palabra de Dios me dice que Dios no habita allí, que Dios no está ahí. Amén. En primer lugar, la mujer fue a buscar al Cristo y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Mucho menos va a estar en una figura, sea de oro, por muy hermosa que sea, de plata o de platino o de bronce o de madera o de lazo. Dios no habita. En templos hechos de mano, como dice que el profeta. Si decimos que Dios está aquí, es porque Él está aquí. Pero hay una razón verdadera por qué Dios está aquí. Él escogió Jerusalén para poner su nombre, ¿verdad, hermanos? No escogió otro lugar. Dijo: donde yo escoja lugar para poner mi nombre, ahí van a edificar, ahí van a hacer mi lugar. Pero con la destrucción de lo que Dios dijo, ahora Dios habita donde Él dice, donde se invoca su nombre. ¿Y donde se invoca su nombre? Donde están 2 o 3 reunidos de acuerdo en su nombre. Dios está buscando adoradores que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Pero en su tiempo no se podía, porque había, en este caso, la samaritana puso su templo y los judíos tenían su templo. Pero la gran verdad es esta: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa, qué cosa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de qué? De mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ah, es que Dios reposa. No, ¿están seguros que no? ¿Están seguros lógicamente que Dios no reposa? El Señor ya entró en su reposo. Mire, hermano, las promesas de Dios están ahí. Si usted y yo no las agarramos, no las creemos, no tenemos la capacidad de creerlas o de recibirlas, es problema nuestro. El Señor dijo, cuando dijo, consumado es, Él terminó su obra. Por eso dice que Él llevó ¿qué cosa? Nuestras enfermedades. Llevó ¿qué? Nuestros dolores. Y por su llaga ¿qué? El molido fue por, o está siendo molido. Está sentado en su trono, si lo quiere literal, Él está sentado en su trono esperando que su postrer enemigo sea puesto bajo sus pies. Y esto habla de la muerte. Hay un lugar de reposo del Señor. Hay un lugar, por ejemplo, donde cuando Juan el Bautista dijo, se le dijo, cuando viene descender el Espíritu Santo sobre él, este es mi Hijo amado. ¿Ah? Y Juan dice que el Espíritu vino como. El Espíritu no es una paloma. Como paloma. Como se posa una paloma.
tú ignoras, yo ignoro esto. Es nuestro problema. Pero Dios reposa en su iglesia. Llevó nuestra dolencia, nuestras enfermedades. Y si es que Jesús ya no hace nada, ya lo hizo. Ya lo hizo. Créalo yo o no lo crees, es mi problema, no el problema de Jesús. Ahorita Jesús hace algo para salvarme. Ya lo hizo en la cruz. Y además, ¿qué cosa? Resucitó. Aún la misma creación. Dice que el séptimo día, Dios, ¿qué cosa? Reposó dentro de sus obras. Oye, que la pensada ya se estaba diciendo y entiendo eso, hermano, entiendo eso. No es por avergonzarnos que usted se sienta mal, sino a veces descubrir lo que hay en nosotros. Amén. ¿Cuál es el lugar de qué? De mi reposo. Dios, ¿dónde iba a reposar? Jesús dijo, lo reedifico el templo de Dios, le doy otro concepto, le doy otro diseño, algo más glorioso. Y por eso dice que cuando Jesús pasó por lo que pasó y se resucitó, fue hecho más sublime que los mismos cielos. Amén. ¿De qué templo está hablando? Mire, hermano, Colosenses, en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Colosenses 2, en el nombre de Jesús. Dije 2, ¿verdad? Mire, 2:4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras que persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy ¿qué? Con vosotros. O sea, Pablo sí era verdad que estaba en el espíritu. No voy a la iglesia, pero estoy en el espíritu. Este es Dios. Y es un hombre como Pablo. Porque Pablo lo que decía lo experimentaba. Pablo seguía padeciendo por lo que le faltó a Cristo padecer por su iglesia. Bendito el nombre del Señor. ¿Está ahí? Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante el Espíritu es con vosotros, como gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe ¿qué? En Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad ¿qué? En él, arraigados, y note lo que dice, sobre qué, edificados en qué, en él. ¿Sobre qué? Sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas que sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al argumento del mundo y no según que Cristo. Verso 9. Porque en él, en aquel hombre Jesucristo humano, habita, no habitó. Jesucristo no dejó de ser Dios nunca, aunque murió en la cruz. Vivía, fue edificado ¿dónde? En el Espíritu. Dice, en él habita. ¿Qué habita? Toda, no un tercio, no un doble, en un sentido. No, en ese Cristo habita
corporalmente toda que la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús no es un tercio de Dios o una mitad de Dios. Él es Dios completo, el único Dios, el Dios que por amor a sus hijos se manifestó ¿qué? En carne, y fue muerto en la carne, pero citado ¿qué? En cuerpo al tercer día. Amén. Amén, hermanos. En él habita, ya no dice en el templo de Jerusalén, mucho menos en el monte Gerizim, donde los samaritanos adoraban. ¿Y qué adoraban? Un becerro. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. En él habita todo. Todo lo que es Dios está en Cristo. ¿Qué? Corporalmente. Pero note cómo Dios nos va a meter a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Dios podía levantar piedras a Abraham, de las piedras hijos a Abraham. Y Juan dice, no digan que esto, que sois, no se fíen que soy hijo de Abraham, porque Dios puede levantar hijos. ¿De esta qué? De estas piedras. Pero esas piedras estaban muertas. Estaban muertos en qué? En delitos y pecados. Efesios. Vamos a aplicar algunos textos para que no se me duerman. En el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Efesios 2. Sí. ¿Tiene, hermano? No, Efesios 1, 18 primero. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y la cual supereminente grandeza en su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, como hermanos, resucitándolo ¿de qué? De los muertos, y sentándole a su diestra o en el poder de Dios en los lugares celestiales. Sobre todo ¿qué? Principado, autoridad o potestad, poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también donde, hermano, el venidero. Hay mucha ignorancia en algunos hermanos que dicen, porque por decir, y le dio un nuevo nombre a Jesús, se le dio un nuevo nombre. Aquí dice, hermano, refuta esa enseñanza falsa, que Jesús se le va a dar un nombre. Es este nombre que es sobre todo nombre en este siglo y en el venidero. El nombre de Jesús no, de Dios no va a cambiar en la eternidad. ¿Qué nombre se le dio? El mismo nombre que se le dio a usted. En cada un piedrite un nombre que escrito. Bendito el nombre del Señor. Usted que si dice la palabra dice, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, puede haber otro nombre mayor. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 22, y sometió todas las cosas bajo ¿qué? Bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a quién, hermano? A la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y dónde habita Dios? En Cristo.
En él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Me está entendiendo usted? ¿Me está entendiendo? Una celista que lo va a preguntar sobre todas las cosas que a la iglesia. ¿Tiene la cabeza de la iglesia? Ahora note, la iglesia que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo que lo llena. Es la cabeza, mas la iglesia es su cuerpo. Por eso dijo, destruir y lo levantaré ¿qué? En 3 días. Pero al tercer día el Señor iba a edificar ¿qué? Su iglesia. Iba a fundar su iglesia ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento. Y la roca aquella, hermano, ahorita vamos a Pedro, es la cabeza y sobre la cual la iglesia que es su cuerpo, hermano. Entonces, hermano, ese cuerpo con su cabeza que es Cristo, hermano, tiene la plenitud ¿de quién? De Dios. Ya no solo es Cristo, sino en la iglesia habita la deidad de Dios. No sé si usted entienda, yo entiendo ese privilegio en la dimensión que Dios quiere que entendamos. No somos cualquier gato, porque así a veces tratan a los creyentes. No somos cualquier mujercilla, hombrecillo. Miren, verso 20, verso 9 del capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros ni qué, ni advenedizos, sino considerados santos y miembros de la familia de quién? De Dios. Verso 20, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo que Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo, hermano, es la piedra sobre donde la cual él mismo iba a edificar ¿qué? Su iglesia, hermano. Y entonces las puertas del infierno no prevalecerían ¿qué? Contra ella, porque el profeta dijo: oh muerte, yo seré ¿qué? Tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. ¿Dónde está el poder, el aguijón de la muerte? El pecado. Pero aquel ser maravilloso era ¿qué? Sin pecado. Por lo tanto la muerte no tuvo de dónde ¿qué? Agarrarlo para retenerlo. Siendo la principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, y no, hermano, bien que, hermano, cuando el Señor decidió que Salomón le construyese el templo, aunque David le preparó las cosas, no se agarró a cualquier albañil. Había hombres dotados por Dios con toda sabiduría e inteligencia y celo, hermano, y honradez para edificar la casa que Dios literalmente la iban a consagrar en día, piedra sobre piedra, hermano, pero bien que edificada, bien adornada, con las medidas exactas. Bendito el nombre del Señor. Y en todo edificio bien coordinado va ¿qué, hermano? Va creciendo para ser un templo. ¿Quién viene a ser el templo? La iglesia. Pero un edificio que bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En qué? En el Espíritu, porque Dios busca que le adore en espíritu y ¿qué? Y en verdad. No toda oración, por muy espiritual que sea, es de acuerdo a la verdad de Dios. Cuando
el cristiano trinitario adora a Dios, está adorando en espíritu, pero no está adorando en verdad. ¿Entendió? ¿Por qué no está adorando en verdad? Porque ignora la gran verdad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El trinitario no adora monos, pero no adora al único. No sabe adorar al único. Amén. Porque a un espíritu le llama a Dios, y al Padre le llama a Dios, y al Hijo le llama a Dios. Y la Biblia jamás habla de un Jesús, de un hijo Dios. Aunque el católico diga del niño Dios. Aunque el trinitario diga el Hijo Dios. No todo adorador que adora sin figuras, sin piedras, hermano, es un verdadero Dios, porque le falta la verdad bíblica. Y si usted no quiere entender esto, no lo entiende, no es problema mío. Si no lo acepta, no es problema mío. Yo hablo lo que tengo que hablar. Para morar de Dios, ¿qué? En el Espíritu. ¿Dónde mora Dios? En Jesucristo y en su iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia, la cual ¿qué? Es su cuerpo. ¿Sí? La plenitud de qué. Porque que Hechos 13 dice, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habrían de qué ser salvos. ¿Por qué? Porque esta plenitud se tiene que completar en el número de creyentes. ¿Cuáles creyentes? Que a través del primero, a través de aquellos discípulos, a través de aquellos primeros creyentes, hasta el último, los creyentes que Dios ha escogido, y ese puede ser usted. Usted que no ha sido entregada su vida al Señor de una manera específica y cierta, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y yo pido en las noches, yo me preocupo por ustedes, por el tiempo. Llegan barridos y se quieren ir patinando. Miren, hermano, y esto ahí donde queremos ir. En toda esta palabra enfatiza. No podemos quitar hacer más especial otra cosa, pero Dios tiene un mensaje especial que usted y yo tenemos que, ¿verdad? Que dijo el Señor: si supieras quién te pide de beber, agua, tú de qué? Te dirías a Él, y Él te daría una fuente exacta para vida que eterna. Amén. ¿Exacta qué? Para vida eterna. Bendito el nombre del Señor. O sea, un agua que viva. La agua viva es una agua que siempre está corriendo. No es un agua estancada. No es un agua que se estanque. Porque el agua estancada, ¿qué tiene que hacer? Se echa a perder así simplemente, no. Y a usted le puede dar el sabor que usted quiera. ¿Sí? ¿Sí o no? Y te usa una gran verdad, hermano. Al hijo pródigo, ¿por qué no le daban las algarrobas? Porque eran para los marranos, no para el ser humano. Tiene más inteligencia el patrón, ¿verdad que sí? No se las daban, ¿por qué? Porque aquello no era para el ser humano. Ni las migajas son para la iglesia jamás. Los hijos del reino comen pan del cielo. Verso, capítulo 2 de la primera de Pedro. Desechando pues toda qué
¿Usted cree que debería eso quitarse de nuestra mente, hermanos? ¿No cree usted en su vida? Usted deje de decírmelo en el mal sentido, me lo está diciendo por mí. Porque la palabra me lo está diciendo a mí. Pero yo lo puedo tomar en el mal sentido. ¿Y que lo está diciendo qué? Por mí. Desechando pues toda ¿qué? Malicia. Todo ¿qué? Engaño. Todo ¿qué? Hipocresía. Envidias y todas las que, hermano, las retracciones. Verso 2. Desear cómo. Pero usted ya no es un niño. La mayoría de nosotros ya no somos unos niños. Desear como niño, ¿qué? Recién ¿qué? Nacidos. ¿Cómo busca el niño recién nacido la leche? Él no sabe si está contaminada o no. ¿Usted piensa que sí? Él busca el pecho. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Busca. Y cuando nace, es lo primero que hace, buscar ¿qué? Muchos nacen como. Al menos yo tuve unos 2 hijos que nacieron con. El Max, ese todavía. Entonces, el niño recién nacido no tiene ese espiritual, no es contaminada o contaminada. Claro, si está contaminada, lo va a enfermar, pero no es culpa del bebé, es culpa del que lo alimenta. Pero habla de la búsqueda, ¿cómo el bebé busca la leche? Aquí dice buscar con niños recién. ¿La leche qué? ¿La leche qué? Espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado, ¿qué, hermano? La benignidad de quién. ¿Usted disfruta de la benignidad de Dios? Yo sí. Porque el benigno no es ser bueno. Usted puede ser un bueno. No digo para nada. No se adelanta. No ser bueno. Pero mientras no le hagan mal. Porque el día que le hagan mal, ya no le vuelve a hacer un favor a alguien. Y el Señor es benigno. Aunque le pagamos mal, Él sigue haciéndonos bien. Eso es benignidad. Eso es clemencia. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, verso 4, acercándonos a Él, ¿qué? ¿Piedra qué? Viva. Aquí es una piedra muerta, ya no es el edificio aquí, ya no es aquellas piedras. Me extraña que los hermanos que van a Jerusalén y nunca tengan Biblia, no tengo ni propósito, sé que un día voy a estar en un lugar mejor. Están piedritas de Jerusalén y están como los católicos. Esta es parte de la reliquia de la cruz de Cristo que fue crucificada. El mismo báculo papal es todo báculo papal. El cordón según el Cristo así de tal, porque si usted fija puede ser de loca, pero siempre es madera arriba, es parte de la cruz de Cristo. Pero ha sido la cruz más larga, midió kilómetros. ¿Cuántas generaciones papas van? Como 360 y tantas, o no sé cuántas. Y no estoy atacando a la religión, estoy hablando de la verdad de Dios. Amén. Desechada ciertamente por nosotros para Dios, escogida y qué, y preciosa. Vosotros también, como es una piedra viva, a ver, dígame, hermano, si usted puede entender algo. Mire, hay un grupo hasta va a tomarse un poco quizás sea mal. Hay un grupo que se llama los Rolling Stones. ¿Qué significa esto? Piedras rodantes, piedras que no están
sentadas